Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Me complace el poder dirigirme a ustedes en este domingo 3 de enero del 2021, nuestro primer domingo de este año nuevo. Y pues estoy muy contento de poder compartir nuestro primer programa de Teoterapia Expreso en este año 2021, donde por la gracia de Dios y Dios mediante estaremos compartiendo cada domingo de este año que apenas está comenzando. No olvidemos, los domingos estamos compartiendo nuestra cápsula de este día. Y lo hemos venido haciendo ya durante algunos pocos años y lo seguiremos haciendo, contando por supuesto con la bendición de Dios y contando con los días que Dios nos dé aquí en esta tierra. Bienvenidos entonces todos nuevamente a Teoterapia Expreso, podríamos decir versión 2021. Ya finalizando el año pasado, compartimos en nuestra última cápsula de Teoterapia Expreso algo que es fundamental para nosotros en este año nuevo, este año que ya ha iniciado, acerca de mayordomos fieles. Se requieren mayordomos fieles, se necesitan mayordomos fieles. Se necesita de manera urgida mayordomos fieles. Pero hoy vamos a hablar y hoy vamos a tocar un tema y compartirlo acerca de algo fundamental, y es la fidelidad de Dios. El tema de hoy: el Señor es fiel. Él es fiel. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, del versículo 9, fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice una versión de la palabra de Dios: Dios es fiel. Eso es lo que nos dice su palabra. Y eso Pablo lo tenía claro, no solamente aquí, sino en varios de sus escritos. También estaremos viendo, pues, algo que nos comparte el apóstol Juan, al igual que el autor del libro de los Hebreos. Pero sobre quien pesa, podríamos decirlo de alguna manera, una claridad meridiana, una claridad absoluta. O sea, no semioscuro siquiera, es una claridad total, como aquella claridad del sol del mediodía. Es sobre Pablo. Miren lo que Pablo aquí afirma: fiel es Dios. Dios es fiel. Y aclara aquí, en este caso particular de 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En nuestro Dios omnipotente, en nuestro Redentor misericordioso, Dios, Él se compromete fielmente a proporcionar todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana abundante, fructífera, eficaz y victoriosa. Recordemos con qué se relaciona en la palabra de Dios esta palabra, este término: fiel. Fiel es aquel que es confiable. Pero
confiable en un 100%, a quien yo le confío toda mi vida, a quien yo le puedo confiar todo lo mío. Le puedo confiar, pues para comenzar, hasta lo más íntimo de mis pensamientos. Yo le puedo confiar totalmente mi vida, mis planes. Le confío a Él mis decisiones, le confío mi futuro. Aquellos que tenemos la gracia de ser padres, yo le puedo confiar a Él como a ningún otro mis hijos. El caso mío particular, mis hijas, mi familia. Entonces yo le puedo confiar a Él plenamente porque fiel es Dios. Me dice así. Porque yo en Él confío plenamente y a Él yo le confío. No olvidemos, le confío al Dios omnipotente y al Dios misericordioso. Y Él entonces, como Él es fiel, Él cumple toda su palabra, todas sus promesas. Él es fiel de cuidar de los míos, de cuidar mi camino, de cuidar mis pasos. Él es fiel. Si yo le encomiendo a Él mi camino, le encomiendo a Él mi proyecto de vida, mi futuro, le confío a Él mis intimidades, mis pensamientos. Todo le puedo yo confiar a Él. Él es confiable. Entonces, pues, ¿qué es lo que Él me va a dar a mí? Todo lo que yo necesito. Absolutamente todo. Hoy, ¿quién es fiel? ¿En quién podemos confiar? ¿A quién le podemos confiar? Pues estamos no solamente llenos de infidelidades, sino concretamente de desilusiones. Usted no se ha desilusionado de alguien, de aquel alguien a quien usted le ha confiado una decisión en su vida, una sociedad que usted, por ejemplo, montó con alguien y que le salió con cierto tipo, con engaños, en fin, o con trucos, o con trampas. ¿Usted le ha confiado a alguien algo demasiado importante y seguramente miren con lo que le salió? Hoy estamos viendo que es difícil confiar en alguien y confiarle a alguien. Confiar en Él, confiar en su palabra, pero también confiarle en mi vida. Mire que aquí hay algo muy importante, es confiar en y confiarle a. Yo confío en la persona, confío en lo que Él me dice la verdad. Eso es una cosa diferente a decir le confío a Él, porque ya va de aquí para allá. El confiar en va de allá para acá. Y yo confío en Dios, confío en que Él es fiel, porque Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Pero yo le confío a Él mi vida, le confío mi familia, le confío mis hijas, le confío mis intimidades. Yo a Él le confío todo, mis planes se los confío yo a Él. Mis anhelos se los confío ya a Él sabiendo que los va a cumplir. Claro, lo uno no puede darse sin lo otro. Yo no puedo decir, no, es que yo confío en Dios, pero no le confío a Él mi vida. O a la inversa. No, yo le confío a Él todo, pero yo no confío en Él, o sea, en su palabra. Por supuesto que eso es bastante absurdo. Pero miren que vale la pena aquí hablar acerca de ambos puntos. Fiel es Dios. Y Él es fiel. Y Él entonces me va a dar todo lo que yo necesito, porque Él es fiel. Por ejemplo, cuando usted y yo somos tentados o somos probados de alguna manera, ¿qué es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10:13? Dios es fiel, el cual no permitirá que seas tentado más de lo que puedas,
pero con la tentación abriré también una vía de escape para que podáis sobrellevarla, dice otra versión de la Biblia, que me gusta a veces usarla, no muy frecuentemente, por cierto. Pero Dios es fiel. Yo a Él le confío, le puedo confiar. A Él le confío tanto, tanto mi vida, que cuando eventualmente soy tentado o soy probado, ¿qué es lo que me dice aquí la palabra de Dios? Que Él no permitirá que yo sea tentado más de lo que yo pueda. Y cuando yo lo sea, con la tentación, Él me abre también una vía de escape a la tentación, para que yo pueda sobrellevar la tentación. Entonces, fiel es Dios. De manera que aquí, por cierto, aquí no cabe aquella frase, es que yo fui tentado y no me pude resistir. No, porque con eso usted está diciendo que Dios no es fiel. Y recordemos que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a él mismo, a las características propias de la vida de la carne de cada cual. Pero Dios dará la salida. Cuando yo le confío a Él mi vida, y cuando yo confío en Él, y confío en su palabra. Pero claro, me necesito justificar de alguna manera. No es que caí porque, es que fui tentado, no, y no pude. Pero, ¿qué quiere decir? Que no confía en Dios. ¿Qué quiere decir? Que no le confía a Dios su vida. ¿Qué quiere decir? Que no confía en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que no busca a Dios, que no busca su palabra. Porque cuando yo confío, yo le busco a Él. ¿Usted a quién busca, por cierto? A aquella persona a quien le confía su vida. Aquella persona a quien confía en. ¿Usted a quién le cuenta sus intimidades? Pues usted le cuenta sus secretos, sus intimidades, o le cuenta algo que es demasiado privado. ¿A quién? ¿A una persona a la cual confía o no? Pero claro que sí, usted se la cuenta y espera que esa persona le diga algo. Pues precisamente, yo no puedo decir que yo tengo comunión con Dios y por otro lado, pues entonces yo me dejé llevar por la tentación. No tiene sentido. A este respecto, pues Dios, nuestro Dios, fiel. Él además se compromete a cimentarnos firmemente en su verdad y a protegernos de cualquier daño que podamos eventualmente sufrir. Dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, fiel es el Señor, quien nos confirmará y guardará del mal. Nuevamente, fiel es el Señor. Ve lo que aquí me dice. Aquel Señor que es fiel, nuestro Dios fiel es el Señor. Comienza diciendo que Él es Señor. Él es el Señor, no un Señor, el Señor de mi vida. Él es fiel. El Señor, sí, y el Señor es aquel que tiene toda potestad, por cierto. Toda potestad sobre mi vida, en el cielo, en la tierra, o sea, sobre las circunstancias, pero también sobre mi vida, claro, que es lo fundamental. Él es fiel, Él es Señor de todo, Él es Señor de todos. No solamente es el Señor de su vida, usted lo acepta, usted lo ha aceptado como su Señor, además de su Salvador. Pero ¿saben qué? Él es el Señor de todo, porque Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. O sea que Él es Señor en todo momento, en todo lugar, aquí en la tierra, en el cielo. Él es Señor del tiempo, el espacio, la materia, de las circunstancias. Él es Señor. Y como Él es Señor, pues entonces Él es aquel que me proporciona la salida cuando soy tentado. De cualquier manera. Y para que yo pueda sobrellevar la tentación. Entonces cuando digo que no pude con la tentación, que estoy diciendo que Él no es Señor. No. Que Él es un Señor con minúscula. Un Señor. Pero que Él no es el Señor, y ese Señor, nuevamente, con mayúscula. Primero, Él es Señor. Segundo, Él me confirmará. Eso es lo que me dice.
O sea, Él me cimentará. Eso quiere decir confirmar. Él me va a cimentar, porque Él es Señor. Él me cimentará. Y en tercer lugar, Él me guardará del mal. ¿Pero por qué? Porque caigo. Porque, porque Él no es el Señor de mi vida. Por eso caigo. Porque yo no confío en Él. Entonces, ¿cómo me va Él a cimentar firmemente, dice su palabra, en su verdad? No. Y luego dice que Él me guardará del mal. Pero también hay una promesa maravillosa que Dios nos da. Es que, sin embargo, cuando caemos, Él nos asegura. ¿Quién nos asegura? El Dios fiel. ¿Se acuerdan de 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué promesa tan bella, de la cual usted y yo nos hemos apropiado, estoy seguro. Totalmente. Y solamente usted conoce este pasaje y hasta muy seguramente de memoria. Pero ¿saben lo que aquí me dice este pasaje? Él nos afirma. Él nos da la certeza. ¿Y saben por qué? Dice que Él es fiel y justo. A veces hablamos de justo, sí, pero Él es fiel. Miren cómo pone la palabra fiel al lado de justo. Él es fiel, Él es confiable. Yo a Él le puedo confiar mi vida. Y yo le puedo confiar tanto a Él mi vida, sabiendo que Él me perdona y que Él me limpia de toda maldad. Solo Él. Y a Él yo le puedo confiar eso. Pero Él es justo. ¿Justo qué es? Pues que Él cumple su palabra. Mire que ahí tiene que ver con el confiarle a Dios mi vida y el confiar en su palabra. Y cuando yo confío en su palabra, entonces yo confío que Él es justo. No justo en el sentido que, no, como yo soy tan bueno, a Él le toca hacer eso conmigo. No, no se trata de eso. Es de cumplir su palabra. Olvidemos que hacer justicia es el cumplimiento de la palabra. Y Dios hizo justicia. Él ha cumplido su palabra. Cumplió con la ley. Él la cumplió. Pero Él es justo en el sentido que cumple su palabra conmigo. Claro que sí. Toda ella. ¿Y por qué? Porque Él es fiel y justo. Miren que el perdón tiene que ver también con la fidelidad de Dios. Hablamos acerca del amor de Dios. Claro que sí. Por supuesto que el perdón se deriva del amor. Claro. Pero Él es confiable totalmente. Él es fiel. Con todas mis fallas, con todas sus fallas, Él se ha comprometido también a perfeccionarnos en Cristo. Y Él fielmente continuará haciendo todo esto. Todo esto Él lo culminará haciendo. Culminará todo ese proceso de perfeccionamiento. Por eso dice aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Veamos algunos apartes de cada uno de estos versículos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego, ahí saltando un poco, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren que la fidelidad de Dios tiene todo que ver con sus promesas. Cumple su palabra porque Él es fiel. Cumple sus promesas porque Él es fiel. Esta es otra promesa. Él lo hará. Y el mismo Dios de paz. El mismo Dios de paz es aquel Dios fiel. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él es un Dios de paz. Y usted y yo muchas veces oímos acerca de hay que estar en paz con Dios. Claro que sí. Y claro, con mi prójimo. Con todos. Pero aquí hay algo. Quien más
quien más anhela estar en paz, que usted y yo vivamos en paz, ¿saben quién es? Es Dios, el Dios de paz. Eso es, el Dios de paz. Él no quiere que usted y yo contendamos contra Él, que nos resistamos contra Él. Él no se complace en ello. No, nunca. Es más, porque Él es bueno. Él no se complace en la maldad. Nunca la ha hecho. Nunca la hará. Claro, Dios lo corrige. Dios también actúa frente al rechazo permanente del hombre para con Él, para con Dios. Pero Dios es Dios de paz. Y el Dios fiel es Dios de paz. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y aquí hay algo terrible, digo terrible entre comillas, incluso cuando le seamos fieles. Digo, terrible de comprender, algo que no tiene sentido, pero claro, no tiene sentido humanamente hablando. Pero Dios no es como nosotros, menos mal. Incluso cuando usted y yo le seamos infieles, Él permanece fiel. Incluso cuando usted y yo le fallamos a Dios, incluso cuando usted y yo no somos confiables, porque Dios a nosotros nos ha confiado tanto. Y no somos fiables, no somos confiables. Así no seamos de palabra, así hagamos lo contrario. Dios permanece fiel. Y Él siempre permanece fiel. ¿A quién? Pues a nosotros también. Permanece Él fiel. Ese es Dios. Por eso dice aquí 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si no creemos, o sea, si no somos fieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque aquí hay una afirmación. Dios es fiel. Punto. Dios es fiel en toda circunstancia. Dios es fiel independiente de lo que haga el hombre. Dios es fiel. En este pasaje que nos reitera la fidelidad de Dios, sigue la promesa. Aquella promesa de 1 Corintios 1:8, que Él nos confirmará hasta el fin, para que ustedes y yo seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ustedes y yo buscamos también ser fieles. Hay que ser fieles al Dios fiel. Finalmente, Hebreos capítulo 10, en el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. En algunas versiones inclusive dice de nuestra fe sin vacilar. Porque fiel es el que lo prometió. Aquí enfatizo esta parte. Fiel es el que lo prometió. Hay que mantener firme la profesión de nuestra fe, la profesión firme de nuestra esperanza, sin titubear, sin vacilar, porque Él es fiel. Entonces yo permanezco firme. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Porque Él no me va a fallar. Nunca me ha fallado. Nunca me fallará. Yo a Él le confío mi vida. Yo a Él le entrego mi vida plenamente. Le consagro mi vida. Porque Él es fiel. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Oración y Dios, ya empezando este año, estos primeros días de este año nuevo, de este año 2021. Así lo quiero empezar, Dios, confesándote, oh Dios, que solamente eres fiel. Y dígaselo a Dios en este día. Fiel eres tú, mi Señor. Fiel eres tú, mi Dios.
Tú eres fiel, mi Señor. Y tu palabra dice, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Señor, te confieso que tú eres fiel. Y en este año, Dios, no quiero perder mi comunión contigo. Contigo, mi Señor Jesús. Con Jesucristo nuestro Señor. No lo quiero, Señor. Tú eres fiel. Pero cuando rompo mi comunión contigo, soy infiel. Pero Señor, qué maravilloso que tú permaneces fiel, aunque yo sea infiel. La infidelidad es la ruptura de mi comunión contigo. Es el apartarme de ti. Es, Señor, Dios, enfriar mi corazón. Es el no buscarte, el no anhelarte, Dios, el no buscar tu palabra, el no querer hacer tu voluntad, el no querer acercarme a ti todos los días en oración. Señor, con un corazón, Dios, un corazón sediento, Señor, de ti. Y no acercarme a ti con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Yo he sido llamado a la comunión con tu Hijo, Padre. Para eso. Ese es el llamado de la fidelidad a la comunión contigo. La fidelidad es comunión. Un hombre es fiel a una mujer, a su esposa, a su mujer, cuando está en comunión con ella, común unión, y únicamente se une a ella. En todo. Pues así mismo contigo, Dios. Mi fidelidad a ti es mi comunión contigo. Pero Señor, tú permaneces siempre fiel. Tú eres fiel, mi Señor, mi Dios. Y si usted tiene que pedirle perdón a Dios en este momento, que le perdóname, Señor. Porque en este año que pasó, hubo momentos donde yo no permanecí fiel a ti. Porque no tuve comunión contigo. Señor, porque tomé mis propias decisiones, porque me aparté de ti, así sea por un momento o por un tiempo prolongado. Pero en este año, Señor, en este año, te confieso que tú eres fiel. Pero yo también, oh Dios, yo también quiero que tú hayas, yo también lo quiero, y yo quiero que tú hayas en mí un siervo fiel, un buen siervo y fiel. Fiel a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo de Dios des testimonio de mi fidelidad a Jesucristo, mi Señor. Gracias, oh Dios, porque tú aún sigues confiando tantas cosas en mí, Señor. Me has confiado una familia, me has confiado unos hijos, me has confiado tu gracia, Señor. Señor, ¿cómo no decirte, mi Señor, mi Dios? ¿Cómo no pedirte a ti que me confirmes? O sea, que me simientes firmemente cada día y que me guardes, mi Señor, mi Dios. Gracias, Dios bueno. Gracias, Dios fiel. Tu fidelidad, Señor, ella la confesaré y la proclamaré todos los días de este año. Y ahora, que la bendición del Dios fiel recaiga sobre sus vidas en este día y a lo largo de este año. Amén. Bueno, qué alegría dirigirme a ustedes en este día. No olvidemos, Teoterapia Expreso, todos los domingos. Aquí estaremos compartiendo con alegría de corazón este espacio. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.